El sol todavía no salió, pero el calor ya está. Eso es lo primero que sentís. El calor que no descansa, que no tiene noche, que se mete entre las fibras de la tela del lino y se queda ahí pegado a la piel. Un hombre se levanta de una estera en el suelo de tierra apisonada. Sus pies encuentran el suelo sin buscar. Lo conoce de memoria. Afuera el río respira. El agua hace un sonido bajo, constante, como si alguien murmurara una frase muy larga, sin terminarla nunca. En el horizonte, el cielo empieza a separarse de la tierra con una línea naranja finísima. Los pájaros no cantan todavía, pero el trabajo ya empezó. Hay un ruido sordo que viene de lejos. Un golpe, después otro, después una cadencia que se vuelve ritmo. Golpe, pausa, como un corazón gigante enterrado bajo la arena. Ese sonido es nuevo en este lugar. Lleva años siendo nuevo, lleva décadas siendo nuevo. Y sin embargo, los que viven cerca ya no lo escuchan. Ya es parte del paisaje, como el río y como el calor. Egipto, en el momento más alto de su poder, es la civilización más organizada que el mundo ha producido. Y acaba de ponerse en marcha algo que lo va a definir todo. Una construcción tan grande que cambia el suelo, cambia el cielo, cambia a la gente que la toca. Todavía no te dije qué es ese sonido. Todavía no te dije de dónde viene el golpe. Pero ya lo sabes, en algún lugar, el por qué ese objeto va a estar parado 4000 años después de que todos los que lo construyeron se hayan ido. Esa es la contradicción que hace difícil entender el Egipto antiguo. Una sociedad capaz de producir algo eterno, sostenida por vidas que no lo eran. Un sistema de poder que funciona como un reloj perfecto, pero que requiere un combustible que casi nadie nombra. La voluntad de miles de personas comunes, empujando, cargando, tallando, muriendo, sin aparecer en ningún jeroglífico. ¿Qué mecanismo revela realmente cómo se construyó todo esto? Lo vamos a descubrir al final. Primero, bajemos al río. El Nilo no es solo agua, es el eje de todo. En este periodo, la tierra de Egipto se divide en dos tipos. La tierra negra, la que el río inunda y fertiliza cada año. Y la tierra roja, el desierto que empieza donde el barro se seca. Los egipcios lo sabían perfectamente y lo nombraban así: Kemet y Desret, lo verde y lo rojo, la vida y la muerte. Esa frontera no es metáfora, es literal. Si salís de la franja del río, morís. Eso hace que el Nilo sea más que una fuente de agua. Es un argumento político. El que controla la inundación, el que sabe cuándo va a crecer y cuándo va a bajar, el que puede distribuir el agua y el barro fértil, ese tiene poder sobre todo lo demás. Sobre la comida, sobre la gente, sobre el futuro. En una aldea a orillas del río, las casas son de adobe, de ladrillo de barro secado al sol. Las paredes son gruesas para mantener el fresco adentro. El techo es plano. Hay una vasija grande con agua en la sombra. Hay una olla sobre un fuego bajo. Huele a pan de cebada y a grasa de animal. Un perro duerme en el umbral con las orejas bajas. Afuera, los campos están verdes y mojados, y el barro todavía tiene la textura suave que deja la inundación cuando se retira. Y aquí viene lo raro. Esta escena, esta aldea, esta vasija con agua, es casi la misma en toda la franja del Nilo. Miles de kilómetros de un mismo patrón de vida. Miles de aldeas que producen grano, que pescan, que crían animales, que hacen cerámica. Una base productiva enorme, silenciosa, invisible en los monumentos, pero presente en todo.
Esa base es la que alimenta lo que va a construirse más al norte, en la meseta de Giza. Movámonos allá, porque ahí, en ese polvo y ese cielo y ese calor, está el centro de gravedad de esta historia. La meseta de Giza está a pocos kilómetros del río. Desde allá arriba se ve el valle, se ven los campos, se ven las aldeas, se ven las velas de los barcos en el agua. Y se ven desde hace años las marcas en la roca, las trincheras, los bloques, las rampas, el movimiento constante de cuerpos y piedra. La pirámide del rey Keops lleva décadas construyéndose. Todavía no está terminada, pero ya tiene una forma que aplasta la escala humana. Un bloque de caliza pesa entre 2 y 15 toneladas. Hay más de 2 millones de esos bloques en la estructura terminada. Los historiadores discuten los métodos exactos de transporte y colocación. Algunos hablan de rampas frontales, otros de rampas en espiral. Otros proponen sistemas de trineos y agua para reducir la fricción. No hay un único consenso. Lo importante es el resultado. Alguien los movió. Alguien los colocó. Y ese alguien tenía manos, tenía espalda, tenía rodillas que se doblaban y que a veces no se volvían a levantar. Acércate al pie de la construcción. El ruido es diferente acá. Ya no es solo el golpe lejano. Es un concierto de golpes, de voces, de crujidos, de madera que roza piedra. Hay polvo en el aire todo el tiempo. Un polvo fino, blanco, de caliza molida, que se mete en los pulmones, en los ojos, en las grietas de las manos. Los trabajadores tienen los pies callosos y la piel del cuello oscurecida por el sol. Cargan y sueltan, con una coordinación que no necesita palabras, porque ya está grabada en el cuerpo. Pero en un minuto vas a entender por qué estas personas no eran esclavos. Y por qué eso cambia todo lo que creías saber de esta historia. Durante siglos, la imagen popular de la construcción de las pirámides fue la del esclavo. Miles de personas encadenadas, golpeadas, forzadas a cargar roca bajo el látigo. Esa imagen viene del cine, de ciertos textos antiguos, de una narrativa que simplifica para impactar. Pero la arqueología cuenta otra cosa. En las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, se descubrieron en Giza los restos de una ciudad de trabajadores. Casas, panaderías, cervecerías, espacios de atención médica, huesos de animales que sugieren una dieta variada, incluyendo carne. Había jerarquías, había rotación de equipos, había registros. Una versión muy citada dice que los trabajadores eran egipcios comunes, movilizados de forma estacional o rotativa, que trabajaban por periodos definidos y recibían alimentación, no alojamiento y en algunos casos compensación. Los historiadores debaten los detalles exactos de cómo funcionaba ese sistema. Cuánto era voluntario, cuánto era obligatorio, cuánto era una forma de tributo al Estado. Lo importante es el resultado. Estas personas no eran simplemente cuerpos desechables. Eran parte de un sistema que necesitaba que funcionaran, que estuvieran en pie, que siguieran empujando. Pero eso no significa que la vida fuera fácil. Significa que era complicada de otra forma. No, entonces movámonos a la ciudad de trabajadores, ese asentamiento que creció al pie de la meseta como una sombra de la pirámide. Hay calles angostas de tierra apisonada. Hay hornos que funcionan de madrugada para tener pan listo al amanecer. Hay mujeres que amasan y hombres que acarrean combustible. Hay niños que juegan entre los sacos y los animales.
Hay médicos o algo parecido a médicos. Gente que sabe cómo vendar un corte, cómo aliviar un hueso roto y cómo hacer que alguien vuelva a trabajar lo antes posible. Los esqueletos encontrados en el cementerio de trabajadores de Giza muestran fracturas, desgaste óseo, señales de esfuerzo físico extremo y repetido. Pero también muestran señales de atención, huesos que se rompieron y sanaron, indicando que los heridos no eran abandonados sino tratados y recuperados. En uno de esos esqueletos se encontró evidencia de una amputación que el individuo sobrevivió. Eso es cirugía. Primitiva, dolorosa, pero cirugía. Y aquí viene lo raro. El Estado que construía monumentos a la eternidad también mantenía vivo al hombre que los construía. No por humanismo, por lógica. Un trabajador muerto no empuja bloques. Pero lo peor no es el trabajo físico. Lo peor es lo que está encima de todo eso. El sistema de creencias que convierte el esfuerzo en obligación sagrada. El faraón no era solo un rey, era un dios. No metafóricamente, era en la cosmovisión egipcia, en la encarnación de Horus en vida y de Osiris en muerte. Era el punto de contacto entre el mundo de los vivos y el orden cósmico. Era el que mantenía el equilibrio, el Ma'at, esa idea que en egipcio antiguo significa algo como la verdad, el orden, la justicia. Si el faraón vivía bien, si su cuerpo era preservado, si su tumba era perfecta, el orden del universo se sostenía. Si no, podía desmoronarse. Eso no es propaganda. Para la gente que vivía en ese sistema, eso era tan real como el río. Y entender eso cambia la ecuación del trabajo. No estás cargando una piedra para un rey vanidoso. Estás participando en el mantenimiento del universo. Estás haciendo que el sol vuelva a salir mañana. Eso es poder de otro nivel. No el poder que amenaza, el poder que convence. Entonces bajemos al Nilo otra vez, a los muelles donde los barcos descargan bloques de granito rosa traídos desde Asuán, a 700 kilómetros al sur. El granito no se puede tallar en Giza. Tiene que venir del sur, de por agua. Hay balsas enormes, barcazas de papiro y madera, que llevan semanas navegando río abajo. Cuando llegan al muelle, el golpe del casco contra los pilotes sacude el agua. Los hombres en la orilla agarran las sogas. Hay órdenes cortas, movimientos precisos, coordinación que viene de años de repetición. El sistema logístico del Egipto del Imperio Antiguo era una máquina, no metafórica. Era una máquina de movilización de recursos humanos y materiales a una escala que no se había visto antes. Había registros, había supervisores, había niveles jerárquicos que iban desde el escriba local hasta el visir, que era el administrador principal del faraón, el equivalente a un primer ministro con poderes casi absolutos. Los escribas son un punto clave en esta historia, porque en Egipto quien sabe leer y escribir no carga piedras. El conocimiento es el único camino de ascenso social disponible. Un hijo de campesino que aprende a escribir jeroglíficos puede convertirse en administrador, en supervisor, en alguien con nombre en un papiro. Eso crea una motivación enorme para que las familias manden a sus hijos a aprender. Y eso crea también una clase intermedia que es el verdadero mecanismo operativo del sistema. No el faraón, no los trabajadores, los escribas, los que registran, los que cuentan, no los que reportan hacia arriba y ordenan hacia abajo. Pero todavía no viste el verdadero detonante de cómo funciona todo esto. Seguí.
Imagina que sos un supervisor de equipo en la meseta de Giza. Tenés a cargo 30 hombres. Cada día tenés que reportar cuántos bloques se movieron, cuántos hombres están disponibles, cuántos están enfermos o heridos. Si el número está bien, seguís. Si el número está mal, hay una conversación difícil con el escriba principal, que a su vez tiene una conversación difícil con el supervisor de la obra, que a su vez tiene que responderle al visir. Ese sistema de responsabilidad en cadena crea una presión que viaja hacia abajo. Y esa presión tiene una cara muy concreta: el miedo. No el miedo de ser ejecutado, aunque esa posibilidad existe. El miedo más cotidiano de quedar mal, de perder el puesto, de que tu equipo quede registrado como el menos productivo. Ese miedo es una tecnología de control tan efectiva como cualquier muro. Y acá aparece algo más profundo. El miedo en Egipto no es solo social, es cósmico. Los egipcios vivían con una idea del caos que era física. El desierto, con su calor y su ausencia, era el caos. El río, con su inundación controlada, era el orden. Esa frontera entre lo verde y lo rojo era la frontera entre vivir y no vivir. Y si el faraón, ese punto de contacto con lo divino, no era honrado correctamente, si su pirámide no se terminaba, si los rituales fallaban, el río podía no crecer. El sol podía no volver. El orden podía romperse. Eso no es solo religión. Es el miedo más básico. El miedo a que las cosas dejen de funcionar. Por eso la gente construye. Por eso se arrastra en el calor. Por eso un hombre con la espalda deshecha sigue poniendo un pie delante del otro en la rampa de tierra que sube hacia el cielo. No porque alguien lo amenaza con una espada en ese momento, sino porque el mundo que conoce le dice que eso tiene sentido, que hay algo más grande que él que requiere ese esfuerzo. Mientras tanto, en el palacio, en esa estructura de piedra y columnas pintadas que huele a aceite de cedro y a incienso, el faraón realiza los rituales del amanecer. Se lava con agua purificada. Se viste con lino blanco. Recibe los primeros reportes del día. Hay informes de las obras, de los campos, de las fronteras. Hay ofrendas a los dioses. Hay una distancia cuidadosamente mantenida entre el cuerpo del faraón y el mundo común. Esa distancia es política. Cuanto menos visible es el faraón en lo cotidiano, más poderosa es su imagen. La rareza genera sacralidad. Pero esa distancia también tiene un costo. El faraón depende completamente de la cadena de información que llega hasta él. Y esa cadena, como toda cadena, tiene puntos donde la verdad se dobla, donde el número real de bloques se redondea. Es donde el problema en el equipo 27 no llega a los oídos del visir, porque el escriba local prefiere resolverlo solo antes de que se sepa. Ahí está el mecanismo que prometí al principio. El Egipto de las pirámides no funcionaba por fuerza bruta. Funcionaba por información, por una arquitectura de control en la que cada persona en la cadena tenía un incentivo para que las cosas parecieran ir bien, incluso cuando no iban tan bien. Y esa arquitectura era extraordinariamente eficiente para construir. Pero también acumulaba tensiones en silencio. En un minuto vas a entender por qué ese mismo mecanismo que hizo posible las pirámides terminó siendo una de las razones del colapso del Imperio Antiguo. Porque el Imperio Antiguo colapsó. Después de siglos de gloria, de pirámides, de poder faraónico absoluto, el sistema se fragmentó. Los nomos, las divisiones territoriales,
empezaron a acumular poder propio. Los funcionarios regionales se volvieron más fuertes. El centro, que dependía de que todos le reportaran fielmente, perdió el control de la periferia. Los historiadores citan varias causas: sequías severas, colapso de las inundaciones del Nilo durante periodos de hambruna, debilitamiento de la autoridad central, desgaste del modelo de construcción masiva. Todo eso es real. Pero lo que conecta todas esas causas es la información que no llegó a tiempo, o que llegó doblada, o que alguien decidió no enviar. Un sistema que depende de que todos digan la verdad hacia arriba es frágil. No porque la gente sea maliciosa, sino porque la presión de no dar malas noticias es más fuerte que el protocolo. El escriba que le dice al faraón que el grano se está acabando antes de tiempo necesita mucho coraje. El que redondea el número y espera que llueva a tiempo necesita mucho menos. Y cuando por fin el sistema entiende lo que está pasando, a veces es tarde. Volvamos al amanecer en la meseta. El hombre que se levantó de la estera de tierra ya está en la rampa. Sus pies conocen cada piedra. Sus manos saben cuándo agarrar y cuándo soltar. El cielo se vuelve rojo, después naranja, después blanco. El calor sube, el polvo flota. Y en algún punto del día, ese hombre va a mirar hacia arriba, hacia esa forma que crece en el cielo, y va a sentir algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma moderno. Una mezcla de miedo, orgullo, la pertenencia y agotamiento que no es sufrimiento puro, pero tampoco es felicidad pura. Es la sensación de ser parte de algo tan grande que te aplasta y te sostiene al mismo tiempo. Eso es lo que revela realmente el Egipto de las pirámides. No la grandeza del faraón, no la ingeniería, no la eternidad de la piedra, sino la pregunta que atraviesa cualquier civilización en cualquier siglo ni en cualquier continente. ¿Cuánto puede pedirle un sistema a la gente que lo sostiene antes de que esa gente ya no pueda más? Egipto respondió esa pregunta construyendo las estructuras más grandes de la historia antigua. Y también respondió quitando ese sistema del mundo, lentamente, cuando el peso fue mayor que la creencia que lo sostenía. Las pirámides siguen ahí. La caliza está. El granito está. El polvo blanco todavía existe en alguna forma, mezclado con el suelo del desierto. Y si vas a Giza y te paras al pie de esa estructura y la miras desde abajo, lo que sentís no es admiración abstracta. Es algo más físico. Es la comprensión de que alguien, en un amanecer igual a ese, en ese mismo calor, con esas mismas manos, decidió que valía la pena. O fue convencido de que valía la pena. O no tuvo otra opción. Y que ese matiz, esa diferencia entre esas tres cosas, es la pregunta que hace que esta historia siga importando hoy. Yo soy Bruno. Gracias por viajar conmigo al Egipto que no aparece en los carteles. Si querés, decime en comentarios qué ciudad, lugar o momento histórico querés que narre después. Nos vemos en la próxima era.